Para el mantenimiento necesitamos el siguiente material: varios destornilladores planos y de estrella, varios tamaños por lo que nos pudiéramos encontrar, una llave fija del 13, un punzón, una pinza, un poco de grasa y algún desincrustante. Hola amigos, hoy vamos a hacerle el mantenimiento al mítico Daiwa GS9. Un tanque donde los haya más de 30 años en el mercado y se sigue fabricando. Esto no lo ha conseguido nadie y por algo debe de ser. Bueno, al lío. El mecanismo del Daiwa GS9 es más que simple. Empezamos por sacarle la manivela. Un destornillador, tenemos un tornillito y fuera con ella. Para que todo sea más fácil, es conveniente poner las piezas en orden, según vayamos desmontando. Manivela y su tornillo. Manivelita y su tornillo. El siguiente paso es desmontar la bobina del nylon. Aflojamos el freno y debe de salir fácilmente. En esta bobina, en la parte central, anda un muelle, o más bien una arandela muelle, que soporta a las piezas arandelas y pastillas de freno. Con cuidado, sacamos el muelle, muellecito, y el conjunto del freno. Como veis, está formado por una arandela plástica, una metálica, una plástica, metálica, plástica y una metálica con dos tetones. Es importante guardar este orden. Por debajo está el antirretorno. Tenemos que ir eliminando toda la grasa vieja. Quitamos bien, aunque luego cuando estemos montando limpiaremos más exhaustivamente. Con el punzón, en el hueco donde llevan las arandelas de freno, hay una especie de acanaladura que es donde hace juego, donde bloquea la arandela muelle. La limpiaremos con cuidado, quitando las incrustaciones y toda la porquería que se acumula que podamos encontrar aquí. Una vez limpito, lo ponemos con sus piezas. La cazoleta de la bobina de hilo va fijada al eje, por lo que para sacarla de su lugar tenemos que sacar el eje. El eje tiene su retenida dentro del cuerpo del carrete. Tiene 3 tornillos, los cuales
debemos quitar. Un tornillito. Como he dicho antes, es buena costumbre, buena praxis el ir ordenando todas las piezas que quitemos en el mismo orden que las vamos quitando, porque a la hora de montarlo todo será más fácil, solamente tendremos que seguir el orden inverso. Segundo tornillo, fuera. Y el tercero. Quitamos la tapadera. Vemos que la tapa está vacía, aquí no hay nada. Cogemos nuestro trapito. Y eliminamos cualquier tipo de incrustación, que por cierto no va a haber ninguna. Yo haciendo una prueba en el año 2012, uno de los GS9 que desmonté, lo he tenido hasta 2020, 8 años, que no le he hecho absolutamente ningún mantenimiento, ni uno, salvo el enjuagado después de cada uso y un poquito de aceite de este de spray en el guía hilos. Sufrió o ha sufrido dos problemas. Primero, la bobina de hilo estaba hecha una pieza con el eje. Aunque giraba, no se podía sacar. Y el dispositivo de la manivela, para batir la manivela, estaba bloqueado. Pero salvo esas dos cosas, estaba perfecto. Por dentro estaba impecable. La misma grasa, la estanqueidad perfecta y no sufrió absolutamente ningún daño. Una máquina. No todos los fabricantes pueden decir que tienen un material de este tipo durante más de 30 años en el mercado y que sirve o que sigue en total vigor. Dentro del mecanismo encontramos una rueda dentada por una de sus caras, en la que juega un rodamiento. Sacamos el rodamiento, quitamos un poquito de grasa, sacamos el engranaje. El engranaje también en su parte interna lleva una ruedecita, un piñón, este piñón que juega sobre el engranaje del eje y sobre el mecanismo basculante. Esta pieza es fundamental. La ponemos aquí. También en este engranaje lleva una arandelita, una pequeña junta metálica pequeñita que hay que tener cuidado con ella. Y volvemos a lo mismo. A sacarle brillo. Ya lo tenemos aquí preparado a su grupo. Lo siguiente que encontramos es que el eje
está pillado al mecanismo basculante y fijado por un tornillo. Este tornillo debemos quitarlo. Un tornillito que está ahí. Destornillador de estrella. Lo echamos hacia abajo para que sea más fácil. Y como veis, esto sale perfecto. Nuevamente limpiamos la grasa antigua y a seguir el horneo. Aquí. Ahora podemos sacar el eje. Tiramos de él y vemos cómo debe salir con total facilidad. En el eje, pues nada, la rueda de ventanilla y una pieza de latón que es donde se fija el sistema de freno y la bobina de hilo. Interesa a veces este trapo. Yo no estoy usando el aceite porque el trapo ya está sucio, pero si le echamos un poquito nos servirá. Esta es la ventaja de usar un trapo sucio, que con la grasa que tiene no es necesario poner ninguna más. Si el trapo está limpio, limpieza. También tened en cuenta que aquí en el eje, en la parte superior, hay otra arandelita plástica. A ver, ahí está. A veces no quiere salir. La sacamos y limpiamos. Y volvemos a darle por si acaso. Nos ha quedado libre la pieza basculante. Esta va solamente dejada caer por un par de guías. No lleva absolutamente nada por dentro, con lo cual, más de lo mismo. Le echamos un aceitillo y eliminamos y limpiamos todo lo que podamos. Con un pequeño destornillador podemos también hurgar por dentro del hueco donde pasa el eje. Aquí lo que pasa es que entra muy ajustado y no se acumula siquiera grasa, pero le damos por si acaso. Aquí. Siguiente paso. Vamos a sacar la cazoleta de la bobina. Tenemos aquí una tuerca que sale con una llave fija del 13. Cogemos nuestra llavecita y está fuera, ya está floja. Una tuerca, encontramos una arandela dentada y luego otra arandela con una canaladura que sirve de tope para que juegue en la posición que debe. Vamos, ahí está, ha salido. Son 3 piezas. La tuerca con la formita esta, una arandela dentada de presión y una tuerca simple y llana, que es la que fija el conjunto. Aquí está. Y ya tenemos suelto la base de la bobina de hilo
y el cuerpo del carrete por otro lado. Ahora vamos a limpiar esta zona. Un poquito de grasa, interesa ponerle aceite en los sitios donde lleva muelle, que no vamos a desmontar. Este muelle, al igual que el que lleva aquí abajo, es un auténtico coñazo el quitarlo. Bueno, quitarlo no, quitarlo se quita bien. Es ponerlo, porque juegan con tensión y los espacios donde se trabaja es muy pequeñito. No merece ni la pena. Se limpian perfectamente con el muelle puesto y nos evitamos problemas. Una parte importante, probablemente sea la más importante. El guía hilos es el talón de Aquiles de todos los carretes. Si el guía hilos se bloquea, ni trabajará bien el carrete, el nylon se estropeará con el rozamiento, se estropea esta pieza y a la larga, que es lo que pasa con muchos carretes de nueva fabricación, que hay que tirarlo, porque es imposible salvarlo. Esto es fundamental, que siempre esté engrasado. Y lo más importante, para desmontarlo hay que tener en cuenta que este tornillo lleva rosca inversa. Esto es una tontería, pero conozco más de un caso que se han cargado un carrete a base de querer aflojar este tornillo y por más que le daban, imposible aflojarlo. Y lo único que estaban haciendo es apretándolo. Rosca inversa. Por lo tanto, si queremos aflojar, tenemos que dar a la derecha. Aquí está. Ojo, no olvidarlo, a la derecha. Aquí, en este, el conjunto completo lo forman el tornillo con una arandelita, un eje, el guía hilos, que en su interior lleva una especie de casquillo plástico. Aquí sí se suele acumular sal y depósitos. Hay que mantenerlo perfecto. Tornillo con su eje. El casquillo plástico que lleva en su interior el guía hilos. La tuerquecita plástica y el guía hilos en sí. Limpito. Aquí lo ponemos. La base, la cazoleta de la bobina de hilo lleva un dentado que es el antirretorno. Va cogido con 3 tornillos. Tampoco son necesarios quitar porque lo único que hacen es soltar esto, que tampoco lleva ningún mecanismo ni lleva nada. Lo limpiamos bien y con esto llega. Un poquito de aceite al lugar donde encaja el guía hilos. Limpiamos bien el pick-up, muy bueno también, desde luego este tiene unos 10 años de uso este carrete y está impecable, no tiene ni nada de corrosión, ninguna manchita de óxido, nada, y os puedo asegurar que yo no me distingo por el mantenimiento diario de los carretes. Yo llego de pescar, les meto con la manguera de agua dulce y allí se quedan en el barco. Es importante, ahora que hablo del agua dulce, el único problema tal vez que no me gusta de este carrete es que cuando lleva el tapón puesto, cuando lo tenemos en uso, por aquí,
cuela agua, agua que generalmente es agua dulce del lavado, del enjuagado que le pegamos. Esto con el tiempo termina creando incrustaciones y bloqueando toda la pieza del freno. ¿Qué debemos hacer? Una vez lavado, en vez de dejar la caña, y es que yo no le quito el carrete, la dejo con la caña puesta, en vez de estirarla en la posición normal, hacia arriba, lo podemos poner, o deberíamos de ponerlo, hacia abajo. El zanco hacia arriba y que el carrete se quedara hacia abajo. De esta forma, toda el agua que se acumula o la poca agua que se acumula aquí se elimina automáticamente. Es una buena medida de precaución. Devolvemos estas cositas a su sitio. Eliminamos la grasa antigua. Y listo. Seguimos. Nos queda un engranaje último en el cuerpo del carrete. Y otra cosa importante. Aquí, este engranaje lleva un tetón. Aquí en este tetón hay una especie de camisilla metálica que ajusta y suaviza el movimiento de leva del mecanismo basculante. Es muy delicada y muy pequeña. Cuidado con no perderla. Vamos a intentar sacarla. Aquí está. ¿Veis? Muy pequeñita. Hay que tener cuidado porque extravirar esto es lo más fácil del mundo. Y no lo apretéis, limpiarlo con cariñito, que es muy endeble. Y si se deforma, ya no sirve. Quitamos. Y ahora vamos por la pieza esta, que generalmente es la más problemática. Viene muy fuerte. Joder, tan fuerte. ¿Habéis escuchado cómo ha sonado? Pues nada, una vez que está flojo, ya harina de otro costal. Aflojamos el tornillo. Del todo. Lo sacamos. Lo limpiamos bien limpito. Le ponemos un poquito de aceite. Al final, quien más se hidrata son los dedos. Y aquí. Y sacamos es sacar el engranaje que está aquí del eje. Este engranaje del eje vamos a sacarlo. Para eso debemos aflojar 1, 2 y 3 tornillos. 1, 2 y 3. Aquí vemos también la famosa clac, 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 chicharra del GS9. Hay gente que no le gusta. Para mí su sonido es música celestial. Trabaja con un muelle también a presión y otro aquí. Tampoco vamos a tocar. Los muellecitos mejor dejarlos en su sitio y nos quitamos problemas. Y también podríamos desmontar el eje de bloqueo, pero que tampoco hace. Lo siguiente, con otro tornillo mucho más pequeño aún, que solo nos dará problemas y además no tiene ningún sentido quitarlo. Lo que sí es importante es que antes de sacar estos tornillos y para facilitar la extracción, pongamos el antibloqueo. Como veis, aquí está el diente este de bloqueo que monta por encima de la arandela de fijación. Cuando quitamos el antirretorno, queda libre. Nos facilitará la vida. Y nada, aflojamos.
1, 2, y 3. Procedemos a su limpieza. 1, 2 y 3. Y sacamos la anilla. Como estáis viendo, las piezas están niqueladas. Y os puedo asegurar que ya son al menos 5 años que no los limpio. En este caso, el de la prueba ha estado 8 años sin mantenimiento. Aquí. Y nuevamente vemos que queda libre otro engranaje. El engranaje que va con un nuevo rodamiento, que en este caso es blindado. Son de los rodamientos, tenemos estos que llevan este plástico protector y las bolitas no se ven. Y luego está el que vimos antes, que es este, donde vemos que las bolitas no lleva coraza protectora, están al aire. Evidentemente, estos son mejores. Un poquito de aceitito y a su sitio. Y con la pieza, con la camisa esta del eje, donde juega el eje, también dentada, pues lo mismo. Aquí. Limpiamos el hueco y todo el interior. De la carcasa, que como veis ha quedado vacía. Y esto es todo. Aquí tenemos nuestro GS9 desmontado. Aunque parezca un mare magnum, todas las piezas están en orden. En el orden en el que hemos ido desmontando. Pues nada, vamos a ver si conseguimos que no nos sobre ninguna pieza. Hemos quedado que vamos a seguir escrupulosamente el orden de montaje. O más bien el orden de desmontaje. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. Por lo que en primer lugar cogeremos esta camisa dentada donde juega el eje y su rodamiento. Lo que sí que vamos a hacer ahora es ir poniendo un poquito de grasa en cada pieza. No hace falta mucha cantidad, esto poquito a poco, con un poquito sirve. A su sitio. Y lo introducimos en su lugar. Hay un hueco donde vemos que la parte inferior del eje de esta pieza juega. Tiene que entrar ahí, si no algo falla. Vemos ahí. Un poquito de grasa. La extendemos. Y también metemos un poquito de grasa en el productor del magnífico sonido del GS9. Ponemos un poquito de grasa y en el muelle. La estiramos un poquito
y vamos a poner su arandela fijadora. Fijaros que por una parte los taladros son fijos y por la parte alta lleva un avellanado. Esta es la parte que tiene que ir por fuera y que tapará por la cabeza del tornillo. La ponemos. Es un poquito coñazo el alinear los agujeros, por eso la aguja, yo estoy usando una aguja velera, pero cualquier punzón sirve. Lo usamos y en uno de los taladros lo ponemos como si fuese en una guía. Ya solo nos queda pues un tornillito. De momento no los apretamos, solamente presentarlo y ya nos llega. Sacamos la guía. Y ahora sí, ya los apretamos. Y entonces, comprobamos que gira bien y metemos un chorretillo de grasa. También nos interesa meter grasa en la base de la rueda dentada del sistema basculante. Estiramos un poquito. Es importante que cuando vayamos a montar el mecanismo, el tetón esté hacia abajo. La ponemos en su sitio, su tornillo y apretamos sin a tope. Un poquito de grasa y acordaros, nos toca la piececita de esta fundita, esta camisa que hay que poner en el tetón que sobresale. Ahí está. Ponemos bien la grasa, aprovechamos para darle al eje del bloqueo. Y ya tenemos preparado para que pasemos el eje. Pero antes del eje vamos a poner el mecanismo del guía hilos. Lo tenemos aquí. Guía hilos. Un eje donde va es importante también, a ver si lo veis aquí con el detalle, que el guía hilos lleva una parte un poquito más ancha que el otro extremo. La parte más ancha
debe de ir hacia el tornillo. Esta parte más llanita, como veis, esta parte debe ir hacia el tornillo, la más finita hacia adentro. Sin olvidarnos de que teníamos una arandelita plástica antifricción. A su sitio, su eje y para adentro. Atornillamos. Acordaros de que esto lleva rosca inversa. O sea, que si tuviéramos que apretar dándole a la derecha, no sirve de nada, hay que darle a la izquierda. Las piezas hay que ir apretándolas bien, que luego estamos pescando, hacemos un lanzado o lo que sea, y os puedo asegurar que si hay alguna pieza que se cae, va al agua. ¿Sí o sí? Al agua. Volvemos a aprovechar el aceite de las manos y le damos al arco. El pica, como veis, va bien. Pues ya lo tenemos preparado. Vamos a pasar el eje. Pero primero tenemos que poner la cazoleta del pica. Esto no tiene ninguna historia. ¿Veis? Da vuelta aquí suave y listo. Pues volvemos a la pieza que juega. Es importante saber que el eje tiene dos caras cuadradas y esta arandela es cuadrada. Es para que entre en la posición que debe. Lo ponemos y a su sitio. Que encaje bien la canaladura. Ahí está. Ha encajado. Ponemos la tuerquecita dentada y la tuerca normal que retiene el conjunto. Con la llave del 13 apretamos y probamos que gira libremente. Si le quitamos el antirretorno, va para acá. Uy, qué suavidad. Y va para acá. Ya está. Ahora sí que vamos a poner el eje. Aprovechamos y grasa como si no hubiera un mañana. Grasita, su arandelita plástica, que no se nos olvide, y el mecanismo basculante. Este es igual, tenemos que hacerlo, siempre interesa que el tetón esté hacia abajo. Cogemos nuestras pincitas, así no nos estorban las manos, y nos aseguramos de que entra en su sitio. Aquí está preparada. Cogemos nuestro eje. El eje lleva también aquí una formita, una canaladura, es por donde juega el tornillo de retenida. Lo ponemos hacia nosotros. Pasamos y vemos cómo se ha introducido perfectamente en la pieza del sistema basculante. Cogemos nuestro tornillito y lo ponemos, lo apretamos bien. Aquí
No hay nada, parece que todo va bien. Otro poquito de grasa. Al eje, al engranaje. Ya os digo, la grasa nunca está de más. Pero tampoco hay que pasarse. Pues el interior está listo. Ahora nos toca el engranaje de la manivela. Grasita por aquí, grasita por allá. Que, si os acordáis, va con su rueda dentada, va con su esta en la parte interna. Y en la parte externa llevaba una arandelita, su arandelita, y el rodamiento sin protección, sin coraza. Lo ponemos en su sitio y para adentro. Tiene que salir por el agujerito. Esto hay que buscarle la forma. Mientras esté así mal puesto hay que moverlo y automáticamente hemos visto cómo ha ido hacia adentro. Pues ahora sí que está preparado para ponerle la tapa. Cogemos la tapita. Un poquito de grasa. Un poquito de grasa y a su sitio. Probablemente de lo mejor que tiene el GS9 es la estanqueidad del cuerpo. Es perfecta. Parece como si fuese tecnología japonesa. Alguno dirá, sí, los GS9 son japoneses, sí. Bueno, esto sí, hay otros que se fabricaron en algún otro país asiático, no quiero decir ni Corea, ni Taiwán, ni historias de esas, pero la verdad que también lo tengo, son iguales de buenos. Y presentamos los tornillitos. 1, 2 y 3. Bueno, antes de nada, al agujero del tornillo, un chorretín de grasa. Estos tornillos siempre deben de estar bien puestos y bien engrasados, porque si no los podemos quitar a tomar a tomar viento los posibles o los futuros mantenimientos. En cualquier carrete, los tornillitos estos hay que tenerlos niquelados, porque son la vida. Presentamos en apretar. Sin apretar. Y ya que los tenemos todos presentados, sí apretamos. 1, menudo 2, y 3. Probemos. Esto se sigue moviendo hacia adelante y hacia atrás. Y como podemos ver, el eje sube y baja correctamente. Señal inequívoca
de que el sistema basculante lo hemos montado bien. ¿Qué seguimos? Bueno, seguimos. Ahora nos toca la bobina de hilo. Un poquito, le damos bien al muelle. No hace falta pasarse tampoco con la grasa. Con un par de kilos llega. Y más grasa por aquí, al eje y al engranaje. También debe entrar, si entra mal, es porque algo falla en su sitio. Y vamos a proceder al montaje de las arandelas. Si bien en todos los mecanismos, los engranajes y todo que hemos ido poniendo, hemos puesto grasa, al freno mejor no ponerle grasa. Simplemente bien limpias las piezas, las volvemos a limpiar. Acordaros de que era una plástica, una metálica, una plástica, una metálica, una plástica, la final metálica con los tetones de bloqueo y la arandelita muelle que fija el conjunto. Pues para adentro. Una plástica. Las metálicas también tienen la perforación con dos laterales planos. Hay que ponerlas en su posición. Plástica, metálica, de la plástica y por último la metálica con los tetones. ¿Veis que aquí tiene dos huecos? Por aquí es donde juega los tetones de bloqueo. Lo ponemos para adentro. Echamos hacia abajo y ponemos el muelle de bloqueo. Con cuidadito porque si salta va a tomar viento. Nos aseguramos de que entre. Ahí está. Ese clic es inequívoco. En las acanaladuras que tiene la bobina. El tapón del freno. Aquí sí le vamos a poner un poquito de grasa. De grasa y roscamos. Esto va bien. Otra vueltecita, ya notamos presión y hasta bloqueo. Bueno, lo tenemos casi listo. Ya solamente nos queda la manivela. A ver, no nos ha sobrado ninguna pieza. De momento vamos bien. Le metemos un poquito de grasa a la manivela. Se la ponemos también en el agujerito del tornillo. Ahí está. Y ya, antes de ponerla, antes o después. Bueno, después. Vamos a seguir el orden. Ponemos la manivela, comprobamos que esto va bien, hacia adelante, hacia atrás,
pues su tornillito. Algunas veces este tornillo se afloja involuntariamente al agua. Va al agua. Os pongáis como os pongáis, así que tenemos que tener no solo apretarlo bien, sino de vez en cuando una inspección visual. Nos viene bien. Apretamos. Se chiva mucho porque el eje se queda suelto, la manivela se suelta un poquito y es un síntoma evidente de que el tornillo se ha aflojado. Esto va niquelado, antibloqueo, y ya por último volvemos a ponerle un poquito ya de aceite al sistema. Yo no lo uso nunca, pero hay gente que al tenerlo guardado sí que prefiere tener la batida la manivela, y para eso hay que mantenerla, con lo cual un chorretín de aceite por aquí, y por la parte baja, por aquí se ve un hueco con un muelle. Este huequecito aquí, pues por ahí más aceite. Vale. Comprobamos que va suave. Y ya está. Tenemos nuestro GS9 no solamente preparado para 5 años más, que tranquilamente los aguanta sin ningún tipo de problema. Siempre, eso sí que es importante. Cada vez tras su uso y lavado, aceite al guía hilos. Teniendo el guía hilo funcionando, este carrete no lo usaréis vosotros toda la vida, sino que vuestros nietos seguirán disfrutándolo. Imposible encontrar nada mejor por el precio. Entre 75, por ahí un poquito más o un poquito menos, están en el mercado. Una inversión de futuro. Venga, hasta luego.